No, definitivamente no voy a firmar eso. Alejandro Torres golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los papeles saltaran. ¿Un programa bilingüe para niños de la calle? ¿Están locos? Su asistente, María, retrocedió un paso. Había trabajado para él durante 3 años y conocía esa mirada fría. Señor Torres, es solo una donación pequeña. La escuela Benito Juárez necesita fondos para... María, escúchame bien. Alejandro se levantó de su silla ejecutiva y caminó hacia la ventana que daba a la Ciudad de México. No construí esta empresa dando dinero gratis. Cada peso que sale de aquí debe generar ganancias. Me explico. Pero señor, son solo 50,000 pesos. 50,000 pesos que podrían estar en nuestras cuentas. Se dio vuelta bruscamente. Esos niños no son mi problema. Sus padres deberían trabajar más duro si quieren educación de calidad. María guardó los documentos en silencio. Había visto a Alejandro rechazar decenas de propuestas similares en los últimos meses. Organizaciones benéficas, escuelas públicas, programas sociales. Todos recibían la misma respuesta fría. ¿Algo más?, preguntó Alejandro volviendo a su escritorio. No, señor Torres. Que tenga buena noche. Cuando María cerró la puerta, Alejandro sonrió con satisfacción. En los 35 años, había convertido su pequeña empresa de software en un imperio tecnológico. No había lugar para sentimentalismos en el mundo de los negocios. Eran las 10 de la noche cuando finalmente salió de su oficina. El edificio estaba vacío. Solo se escuchaban sus pasos resonando en el mármol del vestíbulo. Su Mercedes negro lo esperaba en el estacionamiento, reluciente bajo las luces de la ciudad. Al conducir por las calles de Polanco, Alejandro repasaba mentalmente las cifras del día. Las ganancias habían aumentado un 15% este mes. Pronto podría comprar ese penthouse que había visto la semana anterior. Un semáforo en rojo lo obligó a detenerse. Mientras esperaba, notó una figura pequeña sentada en la banqueta. Una niña de unos 10 años, con ropa sucia pero no rota, escribía algo en un cuaderno bajo la luz de un farol. ¿Una niña escribiendo a estas horas?, murmuró Alejandro. El semáforo cambió a verde, pero algo lo hizo quedarse inmóvil. La niña levantó la vista y sus ojos se encontraron por un segundo. No había súplica en esa mirada, solo una extraña dignidad que lo sorprendió. Otros autos comenzaron a tocar el claxon detrás de él. Alejandro pisó el acelerador y siguió su camino, pero la imagen de la niña quedó grabada en su mente. Al llegar a su departamento en Las Lomas, se sirvió un whisky y se sentó frente al ventanal. La ciudad se extendía ante él como un mar de luces, pero no podía sacarse de la cabeza a esa pequeña escritora nocturna. Debe ser solo otra niña pidiendo limosna, se dijo a sí mismo. Seguramente sus padres la mandan para dar lástima. Pero mientras se preparaba para dormir, la imagen persistía. Había algo diferente en ella. No estaba pidiendo dinero, simplemente escribía. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a la oficina. Durante la junta con los inversionistas japoneses, no logró concentrarse completamente. Sus socios notaron su distracción. «Torres-san, ¿está todo bien?», preguntó el señor Yamamoto. Por supuesto, solo estaba calculando las proyecciones para el próximo trimestre. Pero esa noche, cuando salió de trabajar, tomó la misma ruta. Y ahí estaba otra vez. La niña, en el mismo lugar, escribiendo en su cuaderno bajo la misma luz amarillenta. Esta vez, Alejandro estacionó su auto. Caminó lentamente hacia ella, sus zapatos italianos resonando en el pavimento. «Hola», dijo, deteniéndose a unos metros de distancia. La niña levantó la vista. Sus ojos eran grandes y oscuros, con una madurez que no correspondía a su edad. «Buenas noches, señor. ¿Qué escribes ahí?». Ella cerró el cuaderno protectoramente contra su pecho. «¿Historias?». «¿Historias?». Alejandro se sintió genuinamente curioso.
¿Cómo cuáles? La niña lo estudió por un momento, como evaluando si podía confiar en él. Historias sobre personas que perdieron su camino, dijo finalmente, y sobre cómo algunos lo encuentran de nuevo. Me llamo Lucía, dijo la niña, manteniendo el cuaderno pegado a su pecho. ¿Y usted? Alejandro dudó un momento. Nunca daba su nombre a extraños en la calle, mucho menos a niños sin hogar. Alejandro, respondió finalmente. ¿Por qué escribes aquí? ¿No tienes casa? Lucía sonrió con tristeza, pero sin autocompasión. Tenía una casa, y una familia también, pero a veces las cosas cambian muy rápido. Se sentó mejor en la banqueta, dejando espacio para que Alejandro se sentara si quería. Él miró sus pantalones de marca y dudó, pero algo en la actitud serena de la niña lo convenció. ¿Qué les pasó a tus padres? Un accidente hace 2 años. Papá manejaba un taxi y mamá trabajaba limpiando oficinas. Una noche llovía mucho y... Lucía se encogió de hombros. El seguro no cubrió todo. Perdí la casa, la escuela, todo. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. Había escuchado miles de historias similares en las noticias, pero nunca de cerca, nunca con nombres y rostros reales. ¿Y no tienes familia? ¿Abuelos? ¿Tíos? Tenía un tío, Roberto, pero desapareció después del funeral. Creo que también tengo una abuela en Guadalajara, pero nunca la he visto. Mamá no hablaba mucho de su familia. Lucía abrió su cuaderno cuidadosamente. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y pulcra. Mire, esta historia la escribí ayer, dijo señalando una página. Es sobre un hombre que tenía tanto dinero que construyó muros alrededor de su corazón para protegerlo, pero al final los muros lo dejaron solo adentro. Alejandro leyó las primeras líneas. La prosa era simple, pero poderosa. Había algo inquietante en esas palabras, escritas por una niña de 10 años. ¿Por qué escribes sobre eso? Porque veo muchas personas así en la ciudad. Tienen carros bonitos y ropa cara, pero caminan como si cargaran piedras en los hombros. Las palabras de Lucía atravesaron las defensas de Alejandro como flechas certeras. Se reconoció en esa descripción más de lo que quería admitir. ¿Y dónde duermes? Hay un albergue cerca de aquí, pero cierran muy temprano y abren muy tarde. Me gusta venir aquí en las noches porque hay luz y está tranquilo. Alejandro observó el lugar. Era una esquina cualquiera en una zona semicomercial. Nada especial. Pero Lucía había convertido ese pequeño espacio en su refugio nocturno. ¿Y de qué vives? La gente a veces me da monedas, y hay una señora que tiene un puesto de tacos que me regala lo que le sobra. Se llama Doña Carmen. Dice que le recuerdo a su nieta. La naturalidad con que Lucía describía su vida conmovió a Alejandro. No había dramatismo ni autocompasión, solo hechos expuestos con una dignidad que él raramente veía en su mundo empresarial. Nunca fuiste a la escuela. Los ojos de Lucía se iluminaron por primera vez. Sí, iba a la escuela Benito Juárez. Tenía un programa muy bonito donde enseñaban en español y en inglés. Mi maestra favorita era la señorita Santos. Ella fue quien me enseñó a escribir historias. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. La escuela Benito Juárez. El mismo nombre que había escuchado esa mañana en los documentos que rechazó. ¿Y por qué ya no vas? Cerraron el programa. Dijeron que no tenían dinero para seguirlo. Ahora solo dan clases normales, pero yo no puedo pagar los libros ni el uniforme. La señorita Santos tuvo que buscar trabajo en otra escuela. La culpa golpeó a Alejandro como un martillo. Su decisión de rechazar el financiamiento había contribuido directamente a destruir el futuro educativo de niños como Lucía. ¿Te gustaría volver a estudiar? ¡Claro!, exclamó Lucía, sus ojos brillando. Quiero ser escritora de verdad algún día, y también quiero ayudar a otros niños como yo. La señorita Santos decía que la educación es la única cosa que nadie te puede quitar una vez que la tienes.
Alejandro se quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Esta niña, sin hogar y sin recursos, tenía más sabiduría y dignidad que muchos de sus socios millonarios. Lucía, dijo finalmente, ¿qué dirías si te dijera que quizás puedo ayudarte a volver a la escuela? Ella lo miró con sospecha. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. Porque... Alejandro buscó las palabras correctas. Porque creo que tus historias tienen razón. Y tal vez es hora de que algunos de nosotros derribemos esos muros. Alejandro no durmió esa noche. Caminaba de un lado a otro en su departamento, con el whisky intacto en la mesa. Las palabras de Lucía resonaban en su mente como campanas. A las 6 de la mañana llamó a María. Necesito todos los documentos sobre la escuela Benito Juárez que rechacé ayer. Señor, son las 6 de la mañana. María, tráelos ahora y también contacta al mejor abogado de familia que conozcas y a una trabajadora social. ¿Está todo bien? No, nada está bien, pero vamos a arreglarlo. Cuando llegó a la oficina, los documentos lo esperaban en su escritorio. Leyó cada página con atención. La escuela había solicitado 50,000 pesos para mantener su programa bilingüe. Sin ese dinero, 17 niños de escasos recursos se quedaron sin educación de calidad. Entre los nombres de los afectados no aparecía Lucía Hernández, pero Alejandro sabía que ella era una víctima invisible de su decisión. María, firma la autorización. Que transfieran 100,000 pesos a la escuela Benito Juárez hoy mismo. ¿100,000? Pero el documento dice 100,000. Y diles que quiero hablar con la directora esta tarde. Durante toda la mañana, Alejandro no pudo concentrarse en las juntas. Sus socios notaron su comportamiento extraño, pero él no ofreció explicaciones. A las 3 de la tarde recibió una llamada. Señor Torres, soy la licenciada Patricia Vega, directora de la escuela Benito Juárez. No puedo creer su generosidad. Los niños podrán volver al programa el próximo mes. Directora, necesito pedirle un favor especial. Hay una niña llamada Lucía Hernández. Perdió a sus padres hace 2 años y no ha podido regresar a estudiar. Lucía, claro que la recuerdo. Una niña extraordinaria. La señorita Santos siempre hablaba de su talento para escribir. ¿Sabe dónde está? La encontré. Quiero que regrese a su escuela. Yo me haré cargo de todos los gastos. Será un honor tenerla de vuelta. Esa noche, Alejandro llegó temprano a la esquina donde Lucía escribía. Ella ya estaba ahí, con su cuaderno abierto. «Hola», le dijo sentándose a su lado sin importarle el traje. «Pensé que no regresaría», respondió Lucía sorprendida. «Tengo algo que decirte, pero primero necesito confesarte algo». Alejandro respiró profundo. «Ayer rechacé una solicitud de ayuda económica de tu escuela. Mi decisión contribuyó a que cerraran el programa donde estudiabas». Lucía dejó de escribir y lo miró fijamente. «¿Usted cerró mi escuela?» «No directamente, pero sí. Y me odio por eso». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no de rabia. Era algo más profundo. «¿Por qué me lo dice?» «Porque hoy envié el dinero, el doble de lo que pedían. Tu programa va a regresar, y tú vas a regresar con él». Lucía se quedó en silencio durante largos minutos. «¿Y después qué? Cuando usted se sienta mejor consigo mismo, yo seguiré durmiendo en el albergue». La honestidad brutal de la niña lo desarmó completamente. «No, eso no va a pasar. Lucía, quiero que vengas conmigo. Esta noche». «¿Qué?» «Llamé a un abogado y a una trabajadora social. Quiero iniciar el proceso para convertirme en tu tutor. Quiero darte un hogar». Lucía retrocedió, asustada. «¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce». «Porque en 2 días me has enseñado más sobre la vida que 35 años de éxito empresarial. Porque tus historias me mostraron lo que me había convertido.
¿Y por qué? Alejandro luchó con las palabras. Porque creo que necesito salvarte tanto como tú necesitas ser salvada. Y si no funciona, y si se arrepiente, no va a pasar, te lo prometo. Lucía cerró su cuaderno lentamente. Puedo llevar mis historias. Puedes llevar todo lo que quieras y vas a escribir muchas más. ¿Y la señorita Santos va a regresar también? Ya hablé con ella, empieza la próxima semana. Por primera vez desde que se conocieron, Lucía sonrió completamente. Está bien, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero seguir viniendo aquí algunas noches. Este lugar me ayuda a escribir. Alejandro asintió. Pero no sola. Yo te acompañaré. Lucía guardó su cuaderno en una bolsa de plástico y se levantó. ¿Su carro es ese negro tan grande? Sí. Nunca me había subido a un carro así. Mientras caminaban hacia el Mercedes, Alejandro sintió que su vida había tomado un rumbo completamente nuevo, y por primera vez en años, ese cambio no lo asustaba. El hotel donde Alejandro llevó a Lucía esa noche no era lujoso, pero era limpio y seguro. Mientras ella se duchaba por primera vez en semanas, él hizo llamadas desde el lobby. Licenciado Ramírez, necesito que acelere todos los trámites de tutela. Sí, entiendo que toma tiempo, pero quiero que Lucía esté protegida legalmente lo antes posible. La trabajadora social llegaría mañana temprano para evaluar la situación. Alejandro sabía que el proceso sería complicado, pero tenía recursos y determinación. Cuando Lucía salió del baño con ropa limpia que Alejandro había comprado en la tienda del hotel, parecía una niña completamente diferente. Pero sus ojos seguían teniendo esa misma profundidad. ¿Tiene hambre?, preguntó Alejandro. Podemos pedir servicio a la habitación. No estoy acostumbrada a tanta comida, mejor algo sencillo. Pidieron sándwiches y jugo. Mientras comían, Lucía sacó su cuaderno. ¿Quiere que le lea otra historia? Me encantaría. Lucía pasó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Esta es sobre una escuela que era como un barco. Los niños subían cada día para navegar hacia su futuro. Pero un día, el barco se quedó sin combustible y no pudo zarpar más. Alejandro escuchó cada palabra. La metáfora era simple pero poderosa. ¿Y qué pasó con los niños? Algunos encontraron otros barcos, otros se quedaron en la orilla, esperando. Pero había una niña que construyó su propia balsa con pedazos de madera que encontró en la playa. ¿Y llegó a algún lado? Todavía no termino esa historia, sonrió Lucía. Pero creo que sí va a llegar. A las 9 de la noche, Alejandro marcó el número de la directora Patricia Vega. Señor Torres, qué sorpresa escuchar de usted tan tarde. Directora, perdone la hora, pero tengo una petición especial. ¿Sería posible que mañana por la noche me permita llevar a Lucía a ver su antigua escuela? Por supuesto, pero está cerrada por las vacaciones. Lo sé. Solo queremos caminar por los pasillos. Creo que será importante para ella. Entiendo. Yo los acompaño. ¿A las 8? Al día siguiente, después de que la trabajadora social terminara su evaluación inicial, Alejandro y Lucía se dirigieron a la escuela Benito Juárez. Era un edificio modesto de 2 pisos, pintado de amarillo y azul, con un pequeño patio central. La directora Vega los esperaba en la entrada. Era una mujer de 50 años, con ojos amables pero cansados. «Lucía, mi niña, ¿cómo has crecido?» Lucía corrió a abrazarla. Fue la primera vez que Alejandro la vio actuar realmente como una niña de 10 años. ¿Puedo ver mi salón?, preguntó Lucía. Claro, vamos. Caminaron por pasillos llenos de dibujos infantiles y carteles educativos. El edificio olía a gis y a libros, un aroma que Alejandro no había percibido en años. «Este era mi salón», dijo Lucía deteniéndose frente a una puerta. «El 4B». La directora abrió la puerta. El aula estaba vacía, con las sillas apiladas sobre los escritorios, pero Lucía
caminó directamente hacia un escritorio cerca de la ventana. Este era mi lugar. Desde aquí podía ver el patio y también el pizarrón. Se sentó en la silla pequeña, sus pies colgando del suelo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La señorita Santos se sentaba aquí, continuó Lucía, señalando el escritorio del maestro. Y siempre decía que escribir era como plantar semillas. Nunca sabes qué va a crecer. ¿Te gustaría que la señorita Santos fuera tu maestra otra vez?, preguntó la directora. ¿De verdad va a regresar? El lunes empezamos a reorganizar todo. El programa bilingüe regresa en 2 semanas. Lucía saltó de su silla y corrió hacia Alejandro. ¿Es verdad? ¿Todo va a regresar como antes? Mejor que antes, respondió él, porque ahora tienes una familia que va a apoyarte siempre. La directora sonrió. Señor Torres, no sé qué lo motivó a ayudarnos, pero quiero que sepa que está cambiando muchas vidas. Solo estoy pagando una deuda, respondió Alejandro. Mientras regresaban al auto, Lucía tomó la mano de Alejandro. Era un gesto simple, pero él sintió como si acabara de recibir el regalo más valioso del mundo. «¿Alejandro?», dijo Lucía mientras se subían al Mercedes. «Sí, en mi historia del barco, creo que ya sé cómo termina». «¿Cómo?». «La niña no necesitó su balsa, porque alguien reparó el barco grande y vino a buscarla». Alejandro encendió el motor, pero se quedó inmóvil por un momento. En el espejo retrovisor podía ver la escuela Benito Juárez, que pronto volvería a llenarse de risas y sueños infantiles. Por primera vez en su vida había invertido su dinero en algo que no le daría ganancias financieras, y nunca se había sentido más rico. 3 semanas después, Lucía ya vivía oficialmente con Alejandro en su departamento de Las Lomas. Había transformado la habitación de huéspedes en su propio espacio, lleno de libros, cuadernos y los dibujos que hacía en sus ratos libres. La rutina había cambiado para ambos. Alejandro salía más temprano del trabajo para llevar a Lucía a la escuela y recogerla por las tardes. Los fines de semana exploraban la ciudad, visitaban museos y librerías. La señorita Santos había regresado como prometió, y el programa bilingüe funcionaba mejor que nunca. Lucía florecía en ese ambiente, escribiendo nuevas historias cada día. Era un sábado por la mañana cuando sonó el timbre del departamento. Alejandro estaba ayudando a Lucía con un proyecto escolar sobre la familia. «¿Esperas a alguien?», preguntó Lucía. «No, debe ser el portero». Pero al abrir la puerta se encontró con un hombre de unos 40 años, moreno, con ropa sencilla pero limpia. Sus ojos se parecían mucho a los de Lucía. «Disculpe, ¿está aquí Lucía Hernández? ¿Quién la busca?» «Soy Roberto Rodríguez, su tío. Acabo de regresar de Estados Unidos». Lucía apareció detrás de Alejandro. Al ver al hombre, se quedó inmóvil. «¿Tío Roberto? Lucía, mi niña hermosa». Roberto se arrodilló y abrió los brazos. «¿Cuánto has crecido?». Lucía corrió hacia él y lo abrazó, pero Alejandro notó cierta tensión en su postura. «¿Dónde estabas?», preguntó Lucía separándose de él. «Te busqué después del funeral de mis papás». Roberto bajó la cabeza. «Lo sé, mi amor, y me odio por eso. Tuve que irme a trabajar a California. No tenía dinero ni papeles. Tardé 2 años en arreglar mi situación legal». «¿Y por qué regresas ahora?», intervino Alejandro con un tono más frío del que pretendía. Roberto se puso de pie y lo estudió con desconfianza. «Porque es mi sobrina, mi sangre, y vengo a llevarla conmigo». «¿Qué?». Lucía retrocedió asustada. «Tranquila, mi amor, tu abuela Elena, la mamá de tu mamá, vive en Guadalajara. Lleva 2 años buscándote. Cuando me contactó y me dijo que finalmente te había encontrado, regresé inmediatamente». Roberto sacó una carta arrugada de su bolsillo. «Mira, ella te escribió esto». Lucía tomó la carta con manos temblorosas. La abrió y leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué dice?»,
preguntó Alejandro suavemente. Dice que me ha estado buscando desde el accidente, que mi mamá le hablaba mucho de mí en cartas, que quiere conocerme y cuidarme. Roberto asintió. Tu abuela está enferma del corazón, pero se mantiene fuerte esperándote. Ha preparado el cuarto de tu mamá para ti. Conserva todas sus cosas. Alejandro sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Esperen, Lucía está bien aquí, está yendo a la escuela, tiene amigos, está estable. ¿Y usted quién es? Roberto lo enfrentó. ¿Su padre? ¿Su familiar? Soy su tutor legal. ¿Tutor legal? Roberto se rió amargamente. Señor, usted podrá tener dinero y papeles, pero Lucía tiene familia, familia de verdad. Basta, gritó Lucía. Los dos, basta. Los dos hombres se quedaron callados. No soy un objeto que se puede mover de un lado a otro, continuó Lucía, con una madurez que no correspondía a sus 10 años. Tío Roberto, te amo, pero desapareciste cuando más te necesitaba. Alejandro me encontró cuando estaba sola, y me dio todo lo que tú no pudiste dar. Lucía... Roberto intentó acercarse. No he terminado. Lucía levantó la mano. Y Alejandro, tú me salvaste, pero no puedes ignorar que tengo familia. Esta carta de mi abuela, ella suena como una persona que me ama aunque no me conozca. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. ¿Qué quieres hacer, Lucía? No sé, respondió ella, abrazando la carta. Esta es la decisión más difícil de mi vida. Roberto se sentó junto a ella. Mi amor, entiendo que estés confundida, pero piénsalo, en Guadalajara tienes raíces, tienes la historia de tu mamá, sus recuerdos. Tu abuela puede contarte cosas de ella que nadie más sabe. ¿Y qué hay de mi escuela? ¿De la señorita Santos? Hay escuelas en Guadalajara también, buenas escuelas. Alejandro sintió que cada palabra de Roberto era una puñalada. Lucía no tiene que decidir nada ahora, dijo finalmente. Puede conocer a su abuela, visitarla y después decidir qué es lo mejor. No. Roberto negó con la cabeza. Su lugar está con su familia, con su gente. La tensión en el cuarto era palpable. Lucía miraba alternadamente a los dos hombres que querían protegerla, cada uno a su manera. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Solos. Los dos, por favor, déjenme sola. Lucía se encerró en su habitación durante horas. Alejandro y Roberto se quedaron en la sala, mirándose con desconfianza mutua, sin saber qué decir. ¿Quiere café?, preguntó finalmente Alejandro. «Está bien», respondió Roberto, relajando un poco su postura defensiva. Mientras Alejandro preparaba el café, Roberto observó el departamento. Los muebles costosos, la vista impresionante de la ciudad, las obras de arte en las paredes. «Tiene una vida bonita aquí», dijo Roberto cuando Alejandro regresó con las tazas. «Lucía se lo merece. Ha sufrido demasiado. ¿Usted tiene hijos?». Alejandro negó con la cabeza. «Nunca quise tenerlos. Estaba demasiado ocupado construyendo mi empresa». «¿Y ahora?». «Ahora». Alejandro miró hacia la habitación de Lucía. «Ahora entiendo que me perdí lo más importante de la vida». Roberto bebió su café en silencio. «Yo tampoco tengo hijos. Mi esposa murió hace 5 años. El cáncer. Después de eso, solo trabajé y trabajé para olvidar el dolor. Por eso se fue a Estados Unidos. Sí, cuando murieron mis cuñados, no pude enfrentar cuidar a Lucía. Me daba miedo fallarle como le había fallado a mi esposa». Los dos hombres se miraron con un entendimiento nuevo. «¿La abuela realmente existe?», preguntó Alejandro. Roberto sacó su teléfono y mostró una foto. Una mujer mayor, de cabello blanco, sentada en una mecedora. «Elena Morales. Tiene 73 años. Vende flores en el mercado de Guadalajara desde hace 30 años. Cuando supo que Lucía estaba viva, lloró durante días». Alejandro estudió la foto. La mujer tenía los mismos ojos dulces que Lucía. «¿Y usted? ¿Qué planea hacer?». «Mudarme a Guadalajara.
cuidar a mi suegra y a Lucía, conseguir trabajo allá. Desde la habitación llegaba el sonido de Lucía escribiendo. Los dos hombres conocían ese ruido, el lápiz moviéndose rápidamente sobre el papel. 2 horas después, Lucía salió con 3 cartas en las manos. Sus ojos estaban rojos de llorar. Escribí una carta para cada uno, y una para mi abuela. Le entregó una carta a Roberto y otra a Alejandro. Léanlas, por favor, en voz alta. Quiero que los dos escuchen lo que siento. Roberto abrió su carta primero. Querido tío Roberto, te amo porque eres la sangre de mi mamá. Durante 2 años soñé contigo, esperando que regresaras. Pero también aprendí a vivir sin ti. Entiendo por qué te fuiste, pero me dolió mucho sentirme abandonada. Si decides quedarte ahora, necesito saber que nunca más te vas a ir cuando las cosas se pongan difíciles. Roberto tragó saliva y siguió leyendo. También entiendo que quieras llevarme con mi abuela. Ella suena como una persona maravillosa y quiero conocerla. Quiero saber cosas de mi mamá que solo ella puede contarme, pero tengo miedo de dejar todo lo que he construido aquí. La voz de Roberto se quebró, pero continuó hasta el final. Ahora era el turno de Alejandro. Abrió su carta con manos temblorosas. Querido Alejandro, tú me salvaste cuando yo ya no creía que alguien lo haría. Me diste un hogar, una escuela y algo que nunca pensé que tendría otra vez. Una familia. Pero sé que yo también te salvé a ti. Me dijiste que te enseñé a ser padre, pero yo aprendí de ti lo que significa tener uno. Alejandro hizo una pausa para controlarse. Tengo miedo de perderte, pero también tengo miedo de ser egoísta. Si me quedo solo contigo, siempre me va a faltar algo. Y si me voy solo con mi tío, también me va a faltar algo. No quiero escoger entre las 2 partes de mi corazón. Lucía tomó la tercera carta. Esta es para mi abuela. Le digo que quiero conocerla, pero que también tengo una nueva familia aquí, y que necesito tiempo para encontrar una manera de no perder a ninguno de ustedes. Los 3 se quedaron en silencio. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético, pero dentro del departamento el tiempo parecía haberse detenido. Lucía, dijo finalmente Alejandro, ¿qué necesitas de nosotros? Necesito que dejen de pelear. Necesito que entiendan que los amo a los 2 de maneras diferentes. Y necesito que me ayuden a encontrar una solución donde nadie pierda. Roberto miró a Alejandro. ¿Usted qué opina? Opino que Lucía es la más sabia de los 3, y que tenemos que encontrar una manera de hacer esto funcionar. Lucía sonrió por primera vez en todo el día. Tengo una idea, pero necesito que los 2 prometan escucharme hasta el final antes de decir que no. Los 2 hombres asintieron. Los escuchamos, mi amor, dijo Roberto, y Lucía comenzó a explicar su plan. Lucía se sentó en el sofá, entre los 2 hombres, con el cuaderno en sus piernas. Había dejado las cartas sobre la mesa de centro, como recordatorios silenciosos de los sentimientos que todos acababan de compartir. Mi plan es así, comenzó, mirando alternadamente a Roberto y a Alejandro. Durante el año escolar, vivo aquí en Ciudad de México, con Alejandro y contigo, tío Roberto. ¿Conmigo? Roberto frunció el ceño, confundido. Sí, quiero que te quedes aquí. Que busques trabajo y vivas con nosotros. Alejandro tiene un departamento muy grande. Miró a Alejandro esperando su reacción. Alejandro asintió lentamente. Continúa. Y durante las vacaciones de verano, los 3 viajamos a Guadalajara para estar con mi abuela. 2 meses completos. Así puedo conocerla, aprender sobre mi mamá y mantener viva esa parte de mi familia. Roberto se rascó la cabeza. ¿Pero cómo voy a conseguir trabajo aquí? No conozco a nadie. Yo sí conozco gente, intervino Alejandro, sorprendiéndose de sus propias palabras. Mi empresa siempre necesita técnicos, supervisores, administradores. Si usted quiere trabajar, puedo ayudarlo. ¿Haría eso por mí?
Lo haría por Lucía y... Alejandro hizo una pausa. Porque creo que ella necesita tener a su tío cerca. Yo puedo darle muchas cosas, pero no puedo darle historias de su madre que solo usted conoce. Lucía sonrió. ¿Y qué dice mi abuela? ¿No se va a molestar si no me voy a vivir con ella? Roberto pensó un momento. Déjame hablar con ella, pero creo que va a entender. Ella solo quiere que seas feliz y que no pierdas tus raíces. ¿Y los papeles legales?, preguntó Alejandro. La tutela, la custodia, podemos arreglarlo, dijo Roberto. Si usted acepta que yo sea parte de la vida de Lucía, yo acepto que usted sea su tutor legal. Los dos compartimos la responsabilidad. Lucía aplaudió. Eso es perfecto, como una familia grande. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó Alejandro. Es un arreglo complicado. Mucha gente no va a entender. No me importa lo que piense la gente, me importa lo que sentimos nosotros. Tío Roberto, ¿te quieres quedar? Roberto miró alrededor del departamento lujoso. Después miró a Alejandro y finalmente miró a Lucía. Si me prometes que nunca más vas a dormir en la calle, me quedo. Te lo prometo. ¿Y usted, señor Torres? ¿Acepta tenerme viviendo aquí? Alejandro extendió su mano. Llámeme Alejandro. Y sí, acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me enseñe a hacer los tacos que le gustaban a la mamá de Lucía. Ella siempre dice que extraña la comida casera. Roberto sonrió y estrechó la mano de Alejandro. Trato hecho. Lucía saltó del sofá y abrazó a los dos hombres al mismo tiempo. Ahora tengo dos papás. Momento, dijo Alejandro. Yo soy el papá adoptivo. Él es el tío. No, replicó Roberto riéndose. Usted es el padrino rico, yo soy el tío favorito. Los dos están equivocados, dijo Lucía. Alejandro es mi papá del corazón y tío Roberto es mi papá de la sangre. Y los dos van a tener que acostumbrarse a compartir. Esa noche Roberto se quedó en el sofá del departamento. Alejandro le prestó ropa limpia y una almohada extra. Era extraño para ambos, pero Lucía parecía más feliz de lo que había estado en semanas. Al día siguiente, Alejandro llamó a su abogado. Licenciado Ramírez, necesito modificar los papeles de tutela. Quiero incluir al tío de Lucía como cotutor. ¿Está seguro? Es inusual. Estoy seguro. También necesito que averigüe qué permisos necesitamos para que Lucía viaje a Guadalajara 2 meses al año. Mientras tanto, Roberto llamó a Elena, la abuela de Lucía. Mamá Elena, tengo buenas noticias. Encontré una manera de que Lucía mantenga su nueva vida, pero también conozca a usted. La voz de la anciana sonaba débil, pero emocionada por el teléfono. ¿De verdad va a venir a verme? Sí. Y yo también voy a estar ahí. Vamos a pasar los veranos juntos, como familia. Ay, Roberto, llevo 2 años rezando por este momento. ¿Ella está bien? ¿Está sana? Está perfecta, mamá Elena. Es inteligente, fuerte y tiene un corazón enorme. Se va a enamorar de usted. ¿Y ese señor que la cuidó es buena persona? Roberto miró a Alejandro, que estaba ayudando a Lucía con su tarea de matemáticas. Sí, mamá Elena, es buena persona, mejor de lo que pensé al principio. Esa noche, los 3 cenaron juntos por primera vez. Roberto había cocinado quesadillas y Alejandro había comprado helado para el postre. No era una familia tradicional, pero era su familia. Y por primera vez en mucho tiempo, todos se sintieron completos. 6 meses después, la vida en el departamento de Las Lomas había encontrado su propio ritmo. Roberto trabajaba como supervisor de mantenimiento en una de las empresas asociadas de Alejandro y había demostrado ser confiable y trabajador. Las mañanas comenzaban temprano. Roberto preparaba el desayuno mientras Alejandro revisaba sus emails. Lucía bajaba corriendo las escaleras, siempre con su cuaderno bajo el brazo, lista para otro día de aventuras en la escuela Benito Juárez.
«Tío Roberto, se te quemaron las tortillas otra vez», gritaba Lucía desde la cocina. «No están quemadas, están doraditas», respondía Roberto fingiendo indignación. Alejandro sonreía desde la mesa, todavía sorprendido de cómo esos momentos simples se habían convertido en lo más importante de su día. La señorita Santos había notado el cambio en Lucía. La niña participaba más en clase, sonreía constantemente y sus historias habían evolucionado. Ya no escribía solo sobre soledad y pérdida, sino sobre familias poco convencionales y segundas oportunidades. «Señor Torres», le dijo la maestra en una junta de padres, «Lucía está floreciendo, su creatividad no tiene límites y su aprovechamiento académico es excelente. ¿Y qué tal se lleva con los otros niños? Es querida por todos, les cuenta historias en el recreo y siempre está dispuesta a ayudar a quien lo necesite». Una tarde, Lucía llegó del colegio más emocionada que de costumbre. «¡Adivinen qué pasó!», gritó apenas entró al departamento. Roberto y Alejandro estaban en la sala discutiendo los planes para el fin de semana. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Roberto. «La señorita Santos dice que puedo participar en un concurso de cuentos. Es a nivel nacional. El ganador publica su historia en una revista de verdad». Alejandro se levantó de inmediato. «Eso es fantástico. ¿Cuándo es el concurso?» «Tengo un mes para escribir mi historia, pero no sé sobre qué escribir». «¿Por qué no escribes sobre nosotros?», sugirió Roberto. «Sobre cómo una niña logró unir a dos extraños y convertirlos en familia». Lucía frunció el ceño. «¿No es muy personal?». «Las mejores historias siempre son personales», dijo Alejandro. «Además, es tu historia. Tienes derecho a contarla». Esa noche, Lucía se quedó despierta hasta tarde, escribiendo en su cuaderno. Roberto y Alejandro podían escuchar el ruido del lápiz contra el papel desde la sala. «¿Cree que está bien todo este arreglo?», le preguntó Roberto a Alejandro mientras veían las noticias. «¿A qué se refiere?». «A esto, a nosotros viviendo juntos, a Lucía teniendo dos figuras paternas. ¿No va a confundirla?». Alejandro apagó la televisión. «Roberto, ¿usted ha visto a Lucía confundida en estos meses?». «No. De hecho, nunca la había visto tan segura de sí misma». «Entonces estamos haciendo lo correcto. Las familias no siempre siguen las reglas tradicionales». «Mi esposa solía decir eso», sonrió Roberto. «Decía que el amor encuentra maneras de organizarse sin importar las circunstancias. Era una mujer sabia». «Sí lo era». Al día siguiente era viernes y tenían planes de visitar a Elena en Guadalajara el fin de semana. Sería la quinta visita desde que habían establecido su nuevo arreglo familiar. El viaje en autobús duraba 4 horas y Lucía siempre se emocionaba al ver el paisaje cambiar de ciudad a campo. «¡Miren! ¡Ya se ven los cerros!», gritó pegando la cara a la ventana. Elena los esperaba en la estación de autobuses, como siempre. A los 73 años, seguía siendo una mujer fuerte, con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba toda su cara cada vez que veía a Lucía. «¡Mi nieta hermosa!», exclamó, abrazando a Lucía con fuerza. «Abuela Elena, tengo tantas cosas que contarte». Durante la cena en la pequeña casa de Elena, Lucía les leyó el borrador de su historia para el concurso. Se titulaba «La familia del corazón». «Es sobre una niña que perdió a sus padres», comenzó Lucía, «pero descubrió que las familias pueden formarse de maneras inesperadas, con personas que llegan cuando más las necesitas». Elena escuchó cada palabra con atención, secándose las lágrimas discretamente. «¿Y cómo termina la historia?», preguntó. «Termina con la niña entendiendo que no perdió una familia, ganó varias, y que el amor es lo suficientemente grande para incluir a todos». Roberto y Alejandro se miraron desde el otro lado de la mesa. Sin palabras, habían llegado a un entendimiento profundo sobre lo que realmente importaba. «Es una historia hermosa, mi nieta»,
dijo Elena. Y es una historia verdadera. Esa noche, mientras Lucía dormía en la cama que había sido de su madre, los tres adultos se sentaron en el pequeño patio de Elena. ¿Saben qué es lo más extraordinario?, dijo Elena. Lucía no solo encontró una familia. Ustedes dos también se encontraron a sí mismos. Y tenía razón. Alejandro había descubierto la paternidad que nunca supo que quería. Roberto había sanado el dolor de su pérdida, aprendiendo a amar otra vez. Y Lucía había demostrado que el corazón de un niño es lo suficientemente sabio para sanar el mundo de los adultos. 8 meses después del concurso nacional de cuentos que Lucía había ganado con su historia La familia del corazón, el aeropuerto Benito Juárez bullía con la actividad típica de un viernes por la tarde. Alejandro cargaba la maleta rosa de Lucía mientras Roberto llevaba la mochila escolar. Era el inicio de las vacaciones de verano, y como cada año desde hacía 3 años, Lucía viajaría a Guadalajara para pasar 2 meses con su abuela Elena. ¿Ya tienes tu cuaderno?, preguntó Alejandro por tercera vez. Lucía levantó su cuaderno nuevo, ya con varias páginas escritas. Aquí está. Y también traje el cuaderno viejo, el que tenía cuando nos conocimos. ¿Para qué lo llevas? Para recordarle a la abuela cómo empezó todo. Además, quiero leerle las primeras historias que escribí en la calle. Roberto sonrió. Tu abuela va a llorar cuando escuche esas historias. Ya lo sé. Pero son lágrimas buenas, de las que te ayudan a sanar. En la sala de espera, Lucía escribía en su cuaderno mientras esperaban el anuncio de su vuelo. Alejandro y Roberto la observaban, todavía maravillados por la concentración con que la niña de ahora 13 años se dedicaba a sus historias. ¿Qué escribes ahora?, preguntó Roberto. Una historia nueva. Se llama El aeropuerto de los reencuentros. Es sobre una niña que aprendió que los aeropuertos no son lugares de despedidas, sino de promesas de regreso. Alejandro sintió el nudo familiar en la garganta. Cada vez que Lucía viajaba a Guadalajara, experimentaba una mezcla de orgullo y nostalgia. Señores pasajeros del vuelo 447 con destino a Guadalajara, ¡ese es mi vuelo! Lucía cerró el cuaderno y se levantó de un salto. Los abrazos de despedida eran ya un ritual perfeccionado. Primero Roberto, que siempre le susurraba algo al oído que la hacía sonreír. Después Alejandro, que trataba de ser fuerte, pero invariablemente se emocionaba. Cuida mucho a tu abuela, le dijo Alejandro, y escribe todas las historias que puedas. ¿Me van a extrañar? Cada día, respondieron Roberto y Alejandro al unísono, provocando la risa de Lucía. Yo también los voy a extrañar, pero ya saben que siempre regreso. Lucía caminó hacia la puerta de embarque, volteando cada pocos pasos para saludar con la mano. Su cuaderno sobresalía de su mochila de mano como un compañero inseparable. Roberto y Alejandro se quedaron viendo hasta que la perdieron de vista. ¿Cree que alguna vez deje de doler verla partir?, preguntó Roberto. Espero que no, respondió Alejandro. Significa que la amamos. De regreso al departamento, los 2 hombres se instalaron en su rutina de verano sin Lucía. Roberto cocinaba para 2 en lugar de 3, y Alejandro trabajaba menos horas para llegar temprano a casa. Habían aprendido a disfrutar también de su amistad, construida sobre el amor compartido hacia la niña que había cambiado sus vidas. En Guadalajara, Lucía abrazaba a Elena en el pequeño aeropuerto. A los 76 años, la abuela se había mantenido fuerte, sostenida por la alegría de esos veranos con su nieta. ¿Cómo están mis muchachos?, preguntó Elena mientras manejaban hacia su casa. Alejandro sigue trabajando demasiado, pero ahora llega temprano los viernes para hacer pizza conmigo. Y tío Roberto aprendió a hacer chilaquiles como los hacía mi mamá. ¿Y tú? ¿Cómo estás, mi nieta? Lucía miró por la ventana del taxi, viendo pasar las calles familiares de Guadalajara. Estoy completa, abuela. Tengo una vida en México
y una vida aquí. Tengo historias del presente y historias del pasado. Tengo a las personas que escogí y a las personas que me escogieron. Elena tomó la mano de Lucía. Eso es lo más hermoso que puede tener una persona. Esa noche, en el pequeño cuarto que había sido de su madre, Lucía escribió en su cuaderno: «Hoy empezaron mis vacaciones en Guadalajara, pero ya no son vacaciones de una vida interrumpida, son la continuación de una vida completa». Hace 4 años, cuando escribía en las calles de México, pensaba que las historias eran para escapar de la realidad. Ahora sé que las historias son para entender la realidad y hacerla más bella. Mañana la abuela Elena me va a enseñar a hacer las empanadas que le gustaban a mi mamá. Roberto y Alejandro me van a llamar por teléfono como hacen todas las noches. Y yo voy a seguir escribiendo, porque aprendí que las mejores historias no tienen final, solo tienen nuevos capítulos. Cerró el cuaderno y lo puso en la mesita de noche, junto al cuaderno viejo que había llevado desde México. 2 cuadernos, como 2 vidas que se habían unido para formar una sola historia. Afuera, Guadalajara dormía bajo las estrellas. En México, Roberto y Alejandro hacían lo mismo. Y en el pequeño cuarto lleno de recuerdos, Lucía sonrió antes de quedarse dormida, sabiendo que el amor verdadero no conoce distancias ni fronteras, solo conoce el camino de regreso a casa. ¿Te emocionó la historia de Lucía, Alejandro y Roberto tanto como a nosotros? Esta hermosa historia sobre familia, segundas oportunidades y el poder transformador del amor nos recuerda que las conexiones más profundas a veces llegan cuando menos las esperamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza para comenzar de nuevo. Nos encantaría saber qué parte de la historia te impactó más en los comentarios. Y si disfrutaste este contenido, considera suscribirte al canal para más historias que inspiran y emocionan. Cada historia que compartimos busca conectar corazones y recordarnos que sin importar nuestras circunstancias, todos merecemos amor y una segunda oportunidad. Por cierto, cuéntanos de qué país nos estás viendo. Nos fascina saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.